¿Qué pasó con las cámaras? Hay muchos sin cámara. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Algunos anuncios. Todavía no tenemos, bueno, yo todavía no tengo mis credenciales y eh, todo para poder utilizar Zoom, entonces vamos a seguir utilizando el link de George por ahora. Em, Intenté usar mi iPad para poder dar la clase con el iPad, pero es muy viejita y ya las notas no tienen actualización, ya no puedo bajar ninguna aplicación, entonces por ahora no tenemos herramientas para utilizar el iPad. Voy a ver si puedo conseguir una para em, pronto, pero vamos a tener esa limitante, quería contarles. Entonces, igual, si voy muy rápido o algo, avísenme para darles tiempo también de que puedan em, ir tomando notas, ¿ok? Y recordando en medida de lo posible, yo sé que hay excepciones, pero la mayoría debería de estar con su cámara. Em, Igual participar, preguntar, porfa, mantener el micrófono en silencio cuando no estén participando para que no se vaya a filtrar algún sonido que no deberíamos escuchar. Y pues vayan tomando notas, avísenme si necesitan tiempo para ir tomando las notas. Em, Vamos a empezar con la tarea. ¿Alguien pudo hacer la tarea? Yo creo que sí llegué a algo. Ok. ¿Alguien más? Listo. ¿Cómo te gusta que te digan, Armando? O Sí, Cali. Armando está bien. Perfecto. Si quieres, voy a dejar de compartir para que puedas compartir tu pantalla. Sí. ¿Se logra ver? Disculpen. Sí, sin problema. Ok. Primero lo que hice fue, considerar la expansión en serie de Taylor de la función G evaluada en Y. ¿Tienes de casualidad qué es lo que queremos demostrar solo para recordar? Sí, aquí arriba. Exacto. Sí. Listo. Ok. Este, entonces, hice una expansión en la serie de Taylor, de la función G, evaluada en Y alrededor de teta. Y lo que obtuve, fue todo esto de aquí. Y dado que la primera derivada de la función g es igual a cero, se simplifica la expresión. Y después, multipliqué por raíz de n ambos lados de la expresión. Y esto lo simplifiqué de la siguiente manera. Como raíz de n multiplicado por la función g evaluada en yn menos la función g evaluada en teta igual a la segunda derivada de la función g evaluada en teta sobre 2 por la raíz de n multiplicada por por yn menos teta al cuadrado más la raíz de n por ¿cómo se dice? Mm, las expresiones de orden menor a yn menos teta al cuadrado. Y después hice encontré la distribución asintótica de la raíz de n por yn menos teta. Y dado que se sabe de que la raíz de n por yn menos teta converge en distribución a una normal cero sigma cuadrada, entonces se obtiene que la raíz de n por yn menos teta al cuadrado sigue una distribución asintótica de la forma sigma cuadrada
chi cuadrada con un grado de libertad. Este, y simplemente al final sustituí, que la raíz de n por la función g evaluada en yn menos g evaluada en teta, converge en distribución a la segunda derivada de g evaluada en teta sobre 2 por sigma cuadrada, chi cuadrada con un grado de libertad. ¿Te puedes regresar un poquito nada más? Sí, ahí o Sí, más ahí, a... ahí. Porque, ¿cómo pasas de raíz de n con y menos z al cuadrado? Sigue una distribución de la forma sigma cuadrada, chi cuadrada con un grado de libertad. Bueno, es ¿Te que acuerdas por qué? Ujú. no específicamente, pero es que tuve que ver varios videos para más o menos mm, llegar a eso. Ok, sí. Ujú. Em, sí, eh, creo que esa parte es la que faltó explicar un poco, Ok. ya a partir de ahí, pero tiene que ver porque si algo se distribuye normal, ese algo al cuadrado se va a distribuir como una chi cuadrada, Ujú. ¿ok? Ok, pero buen trabajo. Solo creo que esa última parte es la que no quedó 100% clara. Ok, sí, está bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿Y nos puedes dejar de compartir, por favor? Vale, listo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo em, de, de estos dos teoremas de la delta. Bueno, en realidad vamos a ver el de la orden uno. eh, entonces vamos a iniciar. Igual voy a intentar ir anotando para más o menos medir el ritmo que ustedes necesitan, pero avísenme si necesitan más tiempo, ¿ok? Entonces, ejemplo. em, segundo, listo. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria proveniente de una Bernoulli con parámetro p, perdón, y sea p eh, gorrito, el estimador de máxima verosimilitud para p. Entonces, em, aproxima la varianza de la siguiente función alrededor de teta igual a un medio. Y g de p es igual a p por 1 menos p. ¿Cuál sería el estimador de máxima verosimilitud para p? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo si es la media o es... Es la media. Ok, muchas gracias.
Entonces, el estimador de máxima verosimilitud para P es X bar. ¿Quién se acuerda de la esperanza y de la varianza de la Bernoulli? La esperanza sería P, ¿no? Y la varianza P por 1 - P. Exacto. Entonces, vamos a empezar con eso. Sabemos que la esperanza de XY va a ser igual a P y la varianza de XY va a ser igual a P por 1 menos P. Ahora vamos primero a verificar si podemos usar el método de la delta de primer orden. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué se les ocurre que es? Si quieren, revisen sus apuntes. ¿Qué nos dice el método de la delta? Que la sucesión de variables aleatorias van a tender en distribución a una normal con parámetros cero y sigma cuadrada, ¿no? Eh, no, ese es el supuesto del teorema del método. Si eso se cumple, vamos a llegar a que em, vamos a llegar a algo sobre g, que era una función, y lo que nos decía es que la varianza va a estar en función de la primera derivada de g. En- entonces, aquí tenemos a g, y lo que vamos a hacer primero es la primera derivada de g, y nos está dando un punto alrededor del cual queremos aproximarla, la varianza. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es intentar primero utilizar el método de la delta de primer orden. Entonces, ¿cómo verificamos si podemos usar el método de la delta? La restricción que tenemos es que tiene que existir la primera derivada y que además en el punto de nuestro interés no puede ser cero. Pero si sacamos la derivada aquí de g, nos va a dar 1 menos 2p. Y si la evaluamos en el punto que nos está dando el ejercicio, la primera derivada evaluada en un medio nos va a dar 1 menos 2 por un medio, que va a ser cero. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que eh, no podemos usar el método de la orden, el método de la delta de primer orden. Entonces, vamos a intentar usar el, el de segunda orden. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer ahora? Profesora, ¿por qué no pudimos ocuparlo? El método. Porque en los supuestos del método de primer orden nos dice que la primera derivada en el punto que nos interesa debe ser distinto de cero. Y aquí la primera derivada en el punto que nos interesa, que es un medio, nos está dando cero. Ah, sí, sí. Vale, gracias. No es nada. Ok, entonces, como no podemos usar, ¿qué, em, de manera similar, ¿qué haríamos con el de segunda orden? Necesitaríamos calcular la segunda derivada, que es menos 2.
Ahora, el teorema de la delta de segundo orden nos dice esto, ¿no? Que la raíz de n por g de yn menos g de teta va a tender a la segunda derivada en teta entre 2 por sigma cuadrada de una g cuadrada, ¿no? Maestra, ¿puede repetir eso, por favor? Dijo que era para el método de la delta 2 o algo así. Sí, el método de la delta 2 es el que nos ayudó el compañero Armando a demostrar al inicio de la clase. Entonces, eh, cuando, cuando tenemos una primera derivada de la función y en el punto que lo evaluamos de interés, no, eh, esa primera derivada ya evaluada en el punto nos da cero, no podemos utilizar el delta de primer orden. Entonces, vamos a usar el teorema de la delta del segundo orden. Y aquí, justo el teorema del segundo orden nos dice esto que está aquí. em, que, eh, que vamos a tender a algo, o sea, que esta g de y menos g de teta va, por la raíz de n, va a tender a algo que es una g cuadrada con un grado de libertad por la varianza y con algo que es en función de la segunda derivada, que la segunda derivada la tenemos acá encima. Vale, maestra, gracias. Maestra, me perdí un poquito. Ok, Nos dijo que para poder usar el método de la delta de primer orden, la, la primera derivada nos debe de dar cero. nos debe dar distinto a cero, Ah, ok, ok. distinto a Ya, cero, distinto a cero. entonces ya, gracias. Sí, por eso acá tenemos que usar la de segundo orden. Profesora, creo que hay un amigo mío que está esperando en la sala de espera. Ok, listo, lo dejo entrar. Gracias. Ok, hasta aquí vamos. Ahora sí, ¿vamos bien? Vamos a continuar. Maestra, ese simbolito al lado de la sigma cuadrada es una chi cuadrada, ¿verdad? Sí, Vale. ok. Habíamos dicho que, bueno, ya teníamos la varianza que la habíamos descrito por ser una Bernoulli y tenemos también el cálculo de la segunda derivada. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir y listo.
¿Necesitan más tiempo? Veo que la mayoría ya no está escribiendo, pero si alguien necesita más tiempo, dígame, por favor. Ok, bueno, lo siguiente que vamos a ver se llama condiciones de regularidad, ¿ok? Son 6 que se tienen que cumplir para que podamos decir que existe regularidad. La primera nos dice y, que los datos que tenemos, todos los X, 1 hasta XN, son independientes entre sí, son idénticamente distribuidos, todos siguen la misma distribución y por lo tanto, esto quiere decir que el comportamiento de un dato no afecta el comportamiento de otro y bueno, todos siguen como, como dijimos, la misma distribución, ¿no? Entonces, esa es la primera condición de regularidad. La segunda condición nos dice que si teta es diferente de teta cero, entonces f de x dado teta es diferente de f de x dado teta cero. ¿Esto qué nos dice, no? Que si el valor del parámetro teta cambia, entonces la función también debe cambiar. En otras palabras, si, si dos valores diferentes de teta producen exactamente la misma distribución para los datos, no podríamos distinguir o no podríamos saber entre esos valores de teta y eso no es deseable. O sea, queremos como que sean únicos, que un solo teta nos dé un solo f de x dado teta. La siguiente condición de regularidad, la tercera, nos dice que f de x dado teta es diferenciable en teta. eh, entonces, o sea, esto nos dice que la función f debe de ser suave en teta, que podamos tener una derivada con respecto a teta. Y esto es importante porque pues muchas técnicas estadísticas, como lo hemos visto, o algunos de los cálculos se basan en derivadas, eh, como cuando buscamos el valor de teta maximizando la función de verosimilitud, por ejemplo. ¿Ok? Eh, el el cuarto criterio o cuarta condición nos dice que dado un conjunto H en un espacio parametral, de- debe contener un conjunto abierto W con el valor teta cero en su interior y además teta cero es el valor del parámetro. Entonces, ¿esto qué nos dice en otras palabras o intentando decirlo de manera un poco más simple? Que el parámetro teta cero es el valor verdadero del parámetro y debe de estar en un intervalo abierto en el conjunto de posibles valores de H. Maestro, ¿puede repetir eso, por favor? Dijo, el parámetro delta cero es el valor ¿qué? Es, digamos que es el valor verdadero del parámetro y ese debe estar dentro de un intervalo abierto en el conjunto de posibles valores de H.
La quinta condición es que vamos a pedir que f de x sea diferenciable de orden 3 respecto a teta. O sea que exista la tercera derivada. Eso en palabras sencillas, pero no. Em, y el sexto nos va a decir que para cada posible valor de teta en el conjunto H existe un número mu tal que cuando integramos la función, el resultado está acotado por ese mu. O sea, nos está diciendo que pues la probabilidad no se va a disparar, que es una función que está, digamos que bajo control. Profesor, una pregunta. ¿La probabilidad es la que no se dispara? Sí, f de x de teta está acotado por un mu. Profesora, en el punto 5 son derivadas parciales, entonces, o, o cómo. No, es, es la tercera derivada siempre respecto de teta. Gracias.
Muy bien. Eh, por último, en la clase de hoy vamos a ver un teorema que nos dice que nos habla de la consistencia de los estimadores de máxima verosimilitud. Lo vamos a leer y después voy a dividirlos en grupos para que lo lean entre ustedes. Entonces, sáquenle una foto o tiren una captura de pantalla para que lo lean entre ustedes, lo entiendan y compartan ideas de cómo lo podrían demostrar para ver quién lo trae la siguiente clase. Em, este no es, me parece que no está tan trivial. No lo voy a poner en el examen, es más para que practiquen ustedes, pero también tomen una foto aquí a las condiciones de regularidad en caso de que no las hayan terminado de anotar, porque es uno de los supuestos también del teorema. ¿Ok? Muy bien. Teorema. Consistencia de los estimadores de máxima verosimilitud. Sea x1, x2 una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con función de densidad f de x dado teta, y sea L la función de verosimilitud, y sea teta gorrito el estimador de máxima verosimilitud de teta, y además teniendo a t de teta una función continua de teta, y bajo las condiciones de regularidad sobre f de x dado teta, y por lo tanto em, sobre la función de verosimilitud para cada epsilon mayor que cero y para cada teta en el conjunto de parámetros, teta gorrito va a ser un estimador consistente para t de teta, ¿ok? No solo para teta, sino para t de teta. Entonces, les doy unos minutitos para que lo terminen de anotar o le tomen una foto para que pueda dividirlos en grupos, y yo voy a ir pasando solamente para ir escuchando las ideas. Em, yo creo que unos 20 minutos estaría bien y con eso podemos cerrar la clase del día de hoy. Esa clase va a ser más cortita. Muy bien. Voy a mandarlos a las salas entonces, ¿ok? Voy a ir pasando por allá, los veo y en más o menos 20 minutos cerramos el ejercicio y ya cada quien se lleva las ideas. ¿Ya les apareció para que se vayan a las salas? Sí, maestra. Ok, entonces sí, sí pueden irse uniendo.
Hola, hola, están muy calladitos. ¿Qué pasa? Y es que estoy Hola. investigando, bueno, estoy tratando de investigar por mi parte para Ah, ok, entenderlo un poquito más. ok, Sí, yo también estoy revisando las propiedades de regularidad y consistencia. ok, Justo, perfecto. Entonces los dejo unos minutitos más para que, y vuelvo cuando ya sí, por favor. vaya un poquito más de Gracias. tiempo.
¿Ustedes en el teorema entienden que, o sea, que sí cumple ya con las propiedades de regularidad? ¿O es que dice bajo las condiciones de regularidad sobre f de x a z? Entonces no sé si eso significa que es como sí, como la hipótesis, o sea, de que sí cumple con esas condiciones y ya nada más tendremos que demostrar que es consistente, ¿no? Sí, justo, según yo, son como la hipótesis, las condiciones de regularidad, que es consistente. Mm, ¿Pero a qué le aplicarías esa hipótesis? ¿A la de verosimilitud o a la otra? Porque son las dos las que deben cumplir bajo ese supuesto. Según yo, es a la primera. Creo Pues que es sí que es a dice la que es primera. sobre las dos. Ajá, o sea, dice bajo las condiciones de regularidad sobre o sea, la F solita, y por lo tanto también sobre la de verosimilitud, que es el producto de la F solita. Según yo, sobre las dos. Eso es lo que yo entiendo. Mm,
¿Cómo van por acá? Me está costando entenderlo, profesora, el teorema. ¿De qué va? Sí. Ok. Creo que, de hecho, estaba intentando resolverlo aquí. Creo que hay algo mal en el teorema porque si no, o sea, n- creo que no tiene mucho sentido o al menos no puedo llegar a que teta es un estimador consistente de teta. Voy a llevarlos de vuelta a la sala para que platiquemos sobre eso y más bien creo que lo voy a tener que corregir. Algo debe de estar mal. Alguna de las... Se me hace que la conclusión es la que está mal, entonces los voy a llevar de vuelta a la sala para que platiquemos, ¿vale? Ok, profesor. No, pues el teorema sí está feo, maestra. Sí, Maestra, ay, Sí, le vamos ladra. a, sí, vamos a esperar a que regresen la mayoría y ahorita platicamos sobre eso porque me parece que hay un error en el teorema. Yo lo estaba intentando resolver ahora y creo que me di cuenta de que hay un error, entonces por eso los traje de vuelta, incluso antes del tiempo. Ya, es no sé. que creo que es el límite, ¿no? Este, porque estaba pensando que, o sea, pues es la definición de consistencia literal y tendría que ser como, o sea, el estimador, ahí no sé cómo se llama, el estimador del parámetro menos la función continua, ¿no? Algo así. Sí, eh, de hecho creo que lo que está mal es que sí, no tiene mucho sentido que teta, gorrito, sea un estimador consistente de T de teta. Yo creo que es T de teta gorrito, es un estimador consistente de T de teta. Ajá, Ya, ajá. ya deberían de estar todos por acá. Ya las salas. ¿Alguien me puede confirmar si a su sala le salió como un letrerito de tiempo y ya se acabó? Sí, Sí, me salió. Sí, sí, parece. Ok. Entonces ya todos están por aquí. Bueno, perdón, primero que nada, perdón. Creo, ahorita en lo que ustedes estaban en las salas, yo también lo estaba intentando resolver acá y necesito revisar exactamente qué dice el teorema, pero creo que hay un error y creo que el error es que teta, gorrito, no va a ser un estimador de T de teta, sino T de teta, gorrito, va a ser un estimador de T de teta. Entonces, una disculpa de verdad por, por esto. Em, déjenme,
para la siguiente clase déjenme revisar bien qué es lo que dice el teorema, traerlo eh, y, y lo revisamos, porque sí, creo que no tenía mucho sentido lo que estaba escrito, ¿ok? Una disculpa, Sí, profesora, no se preocupe. No se Ok, preocupe. no se preocupe. ¿vale? Igual ustedes Está bien. si lo pueden revisar, también está en el Casella, seguramente. El teorema de consistencia de los estimadores de máxima verosimilitud. Si ya pueden ir pensando cómo demostrarlo, estaría bien. No lo vamos a demostrar en clase, era más para un ejercicio para que ustedes lo hicieran en grupos. Esa era la idea del día de hoy. Eh, Voy a ver si el sábado podemos dar un tiempo para hacerlo en grupos. A mí me parece que es interesante que hagan cosas en grupos, que intercambien ideas, porque así es el trabajo, así es el día a día de los trabajos. A alguien se le ocurre algo y demás. Lo van compartiendo y lo van diciendo. Como les dije, no, esto no va a venir en el examen, creo que ya está un poco más complicado y para a mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan la parte que es mucho más aplicable, que es a partir del segundo tema, que en la parte ya laboral. Entonces, sí les puedo decir, este es más un ejercicio de ustedes, no va a venir en el examen, ¿ok? Sí, profesora. Sí, por favor, muchas Ok. gracias. Y Ok, profesora. igual vayan trabajando algunos de los ejercicios del Casella, del capítulo 10. Em, o sea, mi intención no es mancharme y que el examen sea imposible, pero esta primera parte sí va, sí es un poco más teórica, esta primera. Y mi intención, como les decía, a partir del segundo tema, es que sea mucho más aplicado. O sea, ya no vamos a ver tantos teoremas, demostraciones, eh, sino cómo lo aplico a algún problema, pues no del mundo real, pero al menos de unos datos reales, de unos datos que nosotros generemos aleatoriamente o que generemos de alguna forma. Pero bueno, solo eso, no, una disculpa de nuevo por el error. Déjenme revisar bien qué dice el teorema, porque si no, no hacía mucho sentido. Ya cuando lo empecé a hacer, algo estaba raro. ¿Ok? Vale. Entonces terminamos la clase hoy por acá. Nos vemos el sábado, ¿ok? Cuídense mucho. Igualmente, Ok, profesora. Muchas Gracias. gracias. buenas Bye. noches. Hasta luego. Bye, Una profesora. pregunta. Ah, Más o menos, ay, perdone. sí, no Más hay. o menos, ¿cuánto tiempo tenemos para el primer examen? Yo estaba pensando hacerlo a finales de septiembre. Ah, ok, vale. Sí, está bien. Dependiendo cómo avancemos, me gustaría hacerlo del tema uno y del tema 2, em, y dejar el segundo examen o proyecto para los temas 3 y 4. No, ok, vale, está bien. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos vemos el sábado. Cuídense. Bye, profesora.